Muy buenas tardes, mi nombre es Rafael Amil, director de negocio en Bestinver, y es un placer poder dar comienzo a lo que va a ser nuestra primera conferencia de inversores de 2021. Como todos ustedes recuerdan, nuestra última conferencia fue en septiembre de 2020, tuvimos que hacerla de manera virtual por las circunstancias en las que estamos. En este caso va a ser igual, lo vamos a hacer en remoto. Antes de nada, queríamos mandar desde Bestinver un mensaje de apoyo y de ánimo a todas las personas que se han podido ver afectadas por la pandemia o que hayan perdido algún ser querido. Les quería comentar que en esta conferencia hay tres puntos fundamentales desde Bestinver. Uno, el hacer un repaso de las rentabilidades y de los mercados en 2020. El segundo punto sería contarles cómo están situadas nuestras carteras en este momento. Y el tercero, qué esperamos de ellas para los próximos años. Pero antes de dar el paso a nuestros gestores, me gustaría hacerles una breve introducción sobre Bestinver. En Bestinver llevamos más de 30 años haciendo lo mismo y siendo fieles a un único objetivo, que es la obtención de las mejores rentabilidades para nuestros inversores. Gracias a los más de 50.000 inversores que nos dan su confianza, esperamos seguir durante muchos años haciendo esto. Nuestras estrategias se basan en tres pilares: análisis fundamental propio, gestión adecuada del riesgo y horizonte temporal compartido por inversores y gestores. Con el tercer pilar que les acabo de mencionar es con el que construimos nuestro modelo CML de carteras, corto, medio y largo plazo. El objetivo del CML es ayudar a cualquier ahorrador a construir la cartera de inversión que mejor se adapte a su horizonte temporal. Verán como a cada activo le corresponde un plazo y a cada plazo un activo. Déjenme mostrarles una foto sencilla de las rentabilidades de nuestros fondos. Cuando hacemos que el tiempo trabaje para nosotros, el activo más rentable, sin lugar a dudas, es la renta variable. Si se sitúan al final de la tabla, en el periodo de entre 5 y 10 años, pueden observarlo claramente. Algunos ejemplos serían Bestinver Internacional, con una rentabilidad acumulada a 10 años del 107,61%, o Bestinver Grandes Compañías, con una rentabilidad acumulada a 5 años del 50,03%. Por eso les insistimos y les seguiremos insistiendo en la importancia de la paciencia en la inversión en renta variable. Un claro ejemplo es 2020. ¿Quién les diría en marzo, con una caída del 30% en algunos de nuestros fondos de renta variable, o incluso en octubre, que noviembre sería de los mejores meses de la historia? A medio plazo contamos con nuestros fondos mixtos, la manera de combinar activos para adecuarnos a diferentes horizontes. Está pensado para un inversor que en principio no va a necesitar ese dinero, pero no cuenta con la certeza a largo plazo y quiere tener cubiertos sus imprevistos. En este horizonte está incluido nuestro fondo de renta fija Bestinver Deuda Corporativa, que no aparece en la tabla por su reciente lanzamiento, pero es muy importante reseñar que acumula un 7,4% de rentabilidad desde julio de 2020. Más adelante Eduardo Roque nos lo comentará mucho más en detalle. Por último, situaríamos los fondos a corto plazo. Para inversores que tienen un horizonte inferior a 2 años, la decisión es muy clara. No pueden estar invertidos en renta variable. La volatilidad se vuelve a nuestro favor cuando contamos con un horizonte superior a 5 años. Sería nuestro enemigo en estos plazos más cortos. Deberemos, pues, ser prudentes e invertir en el activo adecuado, la renta fija. No les entretengo más. Me gustaría dar paso a Tomás Pintó, que además de actualizar la cartera internacional, nos va a contar sobre la implementación de los criterios ESG, y vamos a utilizar estas siglas en inglés porque nos lo va a hacer mucho más fácil y ágil, que significan criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno en todo nuestro proceso de inversión. Muchísimas gracias. Gracias, Rafa. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por conectarse con nosotros en este webinar para rendirles cuentas sobre el 2020, más específicamente también desde la última vez que tuvimos el placer de interactuar con ustedes, que fue en septiembre en nuestra conferencia del inversor. Primero de todo, quería agradecerles su confianza y su calidad como inversores, sin duda nuestro mayor activo.
Como decía Rafael Amil, les voy a explicar cómo estamos en Bestinver integrando los criterios ESG que hablamos en la conferencia de septiembre y en el que llevamos 6 meses definiendo la política e integrándolo en todas las carteras a nivel transversal en Bestinver. Voy a mostrarles un gráfico que creo que es lo más sencillo para poderles explicar cómo funciona o qué significa integrar ESG en nuestro proceso de inversión. Lo primero, en el universo vamos a excluir unas ciertas compañías que no pasan nuestro corte, será lo mínimo, y luego en el mercado tienen la cobertura del mercado a su izquierda, donde podemos hablar de fondos temáticos. Estos fondos temáticos per se utilizan su universo es más reducido y utilizan los criterios ESG como un input adicional en su análisis. El siguiente enfoque serían aquellos fondos que se dedican a discriminar, solo seleccionando aquellas compañías que tengan un mejor desempeño en estos criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno. Estos fondos suelen ser más basados en números que en una gestión activa, ¿de acuerdo? La valoración no es muy importante en este tipo de fondos. Y luego, con una cobertura muy amplia del mercado, pudiendo invertir en casi todos los sectores, donde los inputs adicionales como valoración muy importante y también aquellas compañías que estén mejorando en su desempeño de gobernanza medioambiental o social, también pueden ser consideradas dentro de ese universo de inversión. ¿Y dónde estamos nosotros, Bestinver? Prácticamente los fondos generalistas, lo ven en la parte derecha al fondo. Todos los fondos generalistas están en ese universo donde casi todo el universo es potencialmente invertible. Importante, a nosotros sí que nos importa mucho la valoración. Y luego también disponemos de un fondo que es más híbrido entre aquellas mejores prácticas de desempeño de ESG y temáticos, que se llama Bestinver Megatendencias, y que estamos bastante orgullosos de tener un fondo de la calidad y que le podemos ofrecer a nuestros inversores algo mucho más concreto, pero evidentemente con un universo mucho más reducido. Me gustaría resaltar que para nosotros integrar estos criterios en nuestro proceso de inversión no lo hacemos por un canto al sol. En este caso, la integración de esos criterios es muy complementaria a nuestra filosofía de inversión. Lo utilizamos como un input más para poder conocer mucho mejor las compañías en las que analizamos, para poder proyectar mejor los cash flows, la generación de caja en el futuro, qué sostenible es eso en el futuro, nos obliga a pensar más y actuar más en el largo plazo, nos ayuda a acotar y también saber valorar nuevos riesgos o riesgos que antes no prestábamos tanta atención. Por tanto, en esa ecuación riesgo-rentabilidad esperemos que se traduzca en una, por supuesto, mejor rentabilidad en el futuro y a nosotros ayudarnos a ser mejores inversores. Esta integración, en definitiva, refuerza nuestra filosofía en valor de Bestinver. Para empezar con las carteras internacionales, estamos aquí ya en febrero, por tanto hemos visto conveniente ponerles la rentabilidad que hemos hecho en enero en los fondos de las carteras internacionales. Bestinver Internacional, Bestinfond, grandes compañías, megatendencias, el Hedge Value y el Fondo de Latinoamérica o Fondo LATAM, como le llamamos nosotros. Pero a nosotros tienen que juzgar por el desempeño a largo plazo y estamos aquí para darles cuentas del 2020, más específicamente el último trimestre. Evidentemente, el año pasado, con toda la volatilidad que hubo en el mercado, hubo un hito muy importante, o varios hitos, pero creo que marcado por el último, que lo vemos con esperanza, que fue el anuncio de la mayor eficacia de las vacunas. Esto hizo
que aquellos sectores, aquellas compañías más expuestas al ciclo tuviesen un mejor desempeño, y esto afectó muy positivamente, por supuesto, a nuestros grandes fondos como Bestinver Internacional y Bestinfond, que tuvieron una revalorización de más del 20% en el último trimestre. Esto endulza algo, no lo suficiente, porque desgraciadamente en el 2020 perdimos algo de dinero en estos dos fondos, un 1,3% y un 3,8%, o 1,4% y un 3,8% respectivamente, pero estamos muy orgullosos que tenemos también otros fondos como megatendencias, grandes compañías, el Bestinver Hedge Value, que subieron durante el 2020 entre un 12% y un 20%. Esto añade a esa paleta de productos que hablaba Rafael, y que creo que es muy valioso. Y luego Bestinver LATAM, a pesar de haber perdido algo de dinero el año pasado, tuvo un desempeño muy superior a sus índices de referencia, casi un 10% superior. El 2020, como bien decía Rafael, nos ha dado dos grandes lecciones. En este caso es el estar invertidos, y yo creo que están muy correlacionados, estar invertidos en renta variable, y la paciencia, fundamental. Por supuesto, la paciencia la logramos gracias a ustedes. En ese gráfico que les pongo en la diapositiva, si nos hubiésemos perdido en Bestinver Internacional en la última década, es decir, hasta el 31 de diciembre del mes pasado, o del mes de diciembre del año pasado, la última década, si nos hubiésemos perdido los mejores 10 días de Bestinver Internacional, nuestra rentabilidad acumulada se habría reducido a la mitad, del 7,6%, del 107% al 37%, peor que la mitad. El interés compuesto pasaría del 7,6% al 3,2%. Es radicalmente diferente, y si nos vamos a los 30 peores días, esa rentabilidad sería negativa. Por tanto, importante estar invertidos, y es muy difícil tradear el mercado, por lo menos para nosotros es muy difícil. Y como decía, la paciencia, muy importante, pero no tendríamos esta paciencia nosotros sin tener un equipo de inversión tan potente que nos dé esa convicción, que sepan los modelos de negocio que estamos invertidos y que analizamos, y que podamos tener en ese momento de pánico que todo parece muy negro, pues podamos tener la convicción para mantener la posición o incluso incrementar. ¿Qué hemos hecho mientras nosotros? Nosotros hemos seguido haciendo nuestro trabajo. Recuerden que nosotros, sobre todo, lo que hacemos es eliminar ideas en nuestro proceso de análisis. Rechazamos muchísimos modelos de negocio, muchísimas ideas, y al final, cuando vemos valor y vemos que no está cotizando al precio que debería, pues empieza a poder ser considerado para la cartera. En este caso, en el último trimestre, las compañías más relevantes que hemos incorporado ha sido Smurfit Kappa, que es una compañía que hace cajas de cartón, es la líder europea; Univar, que es una compañía que se dedica a la distribución química en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos, con un poco de exposición a Latinoamérica y Asia; y para que les pongan cara, es como Brenntag, que es una compañía europea y líder mundial, pero sobre todo enfocada en Estados Unidos, y que tiene un proceso de reestructuración muy interesante. Y luego Peugeot, que ahora se llama Stellantis, después de hace unas semanas se ha fusionado finalmente con el grupo Fiat, con el grupo FCA, donde creemos que hay un potencial muy interesante. Salidas, hemos vendido Suplas, que es una compañía que llevábamos mucho tiempo en Bestinver, y otras compañías como Just Eat, que también hemos tenido bastante tiempo. Y luego quería resaltar incrementos en compañías como Heidelberg Cement o Berkshire Hathaway, donde las hemos explicado en nuestra carta trimestral que ha salido hace unos días, y donde les invito a visitar nuestro blog de inversión, que en breve pondremos primero el caso de Berkshire Hathaway muy detallado, y luego hablaremos de Heidelberg Cement.
¿Cómo estamos para el futuro? Podría estar hablando horas de cada compañía que ven ahí en la diapositiva, pero básicamente nosotros tenemos una cartera con mucha convicción, con un margen de seguridad bastante notable y con una revalorización muy potente en el futuro. Es importante esta convicción. Como verán, la trasladamos en el sector industrial, en la compañía Asted, que compramos en abril. Konecranes es la número 2. En el tema financiero, o en el sector financiero, Berkshire Hathaway, a pesar que es un híbrido, es más un holding, está considerado como financiero. Esto antes no estaba ahí, hemos ido incrementando durante estos últimos meses. En consumo, HelloFresh, que es nuestra mayor posición. Medios y comunicación, Informa, que es una compañía que llevábamos mucho tiempo en Bestinver en ella, y seguida muy cerca de Samsung. A partir de aquí, insisto, que estaría horas hablando y comentando buenos negocios, y para lo que queráis o lo que quieran, estoy aquí a su disposición. Pues muchas gracias, Tomás. Si quieres pasamos a las preguntas, que siempre en las conferencias de Bestinver es algo importante contestar a las preguntas de nuestros inversores, con lo cual pasaremos a las preguntas. Tomás nos ha hecho un resumen muy bueno de la cartera internacional, también nos ha hecho un resumen de lo que fue nuestro compromiso en la última conferencia de inversores 2020, que era el cómo íbamos a implementar esos criterios ESG en nuestro proceso de inversión, con lo cual vamos a pasar a las preguntas que tenemos de nuestros inversores sobre la cartera internacional. Y la primera de ellas, Tomás, es una pregunta que nos llega concretamente de Finect, y nos dicen: buenos días, quisiera preguntar a los gestores si mantienen su convicción en Informa. ¿Se ha deteriorado mucho su balance durante la pandemia? ¿Aguantarían un año más con restricciones fuertes su actividad? Muchas gracias. Informa, la respuesta es que tiene balance o capacidad financiera para aguantar otro año complicado. Y la pregunta, este año, el año 2020, creemos que va a destruir alrededor de 500 millones de libras de caja. Pero la compañía va a acabar con 800 millones de liquidez y tiene una posición, o sea, su endeudamiento es bastante razonable, por lo menos en los principales, que el primer principal grande empieza en el 2023. Sinceramente, creemos que lo peor ya ha pasado para Informa. Es verdad que depende de las ferias físicas, pero tanto en China como en partes de Asia las ferias se están desarrollando con relativa normalidad, y eso es un respiro bastante importante para Informa. Es decir que, bueno, de hecho creemos que va a generar 400 millones de caja este año, pues en el 2021. Gracias. Creo que queda contestada la pregunta. Tenemos otra pregunta que en realidad la puedo agrupar en dos, y uno de nuestros inversores nos dice: me preocupa el nuevo énfasis en criterios ESG, ambientales, etcétera, para mis ahorros. Prefiero que los gestores se concentren en lograr la mayor rentabilidad posible. ¿Creen que se puede perder oportunidades de inversión en compañías por ser estrictos con los criterios ESG y no incorporarlas en nuestras carteras al no cumplir dichos criterios? Una pregunta amplia, pero ya te digo que eran dos muy parecidas. Vale. Creemos que no es antagónico, es decir, no podemos enfrentar, seguir unos criterios de buen gobierno, medioambientales y sociales con la inversión en valor, al revés. Pongo un ejemplo muy concreto. Recientemente hemos comprado Smurfit Kappa, donde hemos aprovechado un evento de liquidez, una ampliación de capital, porque esa ampliación de capital las va a usar, entre otras cosas, para ser más sostenible en su proceso de producción, pero también en el I+D, para poder dar soluciones a sus clientes. Sus clientes demandan productos más sostenibles, igual que nosotros, los inversores. Es decir, que desde Bestinver creemos que las sinergias entre el desarrollo económico y tener
poder hacer un mundo más sostenible creo que es muy relevante y queremos participar en ello. Y una compañía que no tenga interés, en este caso, una compañía que no tenga interés en mejorar su huella de carbono, por ejemplo, o mejorar su desempeño social, o mejorar su buen gobierno, prefiero no tenerlo en cartera. Muy bien, muchas gracias. Pues pasamos a la siguiente pregunta que nos llega y es sobre el posicionamiento de la cartera internacional en mercados emergentes. No por país de cotización, sino por exposición geográfica de su negocio. ¿Qué papel juega Asia en nuestras carteras?, nos pregunta este inversor. Es una buena pregunta. A nivel emergente en ventas, yo creo que más o menos un 30-33%. Evidentemente, indirectamente, mucho más. ¿Y qué papel juega Asia en las carteras? Para nosotros, tener un ojo en Asia es muy importante porque en empresas del mundo desarrollado no deja de ser una plataforma de crecimiento muy importante. Y por tanto, necesitamos saber las tendencias de ahí. Pero últimamente, y sobre todo en el último año y pico, estamos viendo que muchas empresas, unas tecnológicas o de consumo, lo que están haciendo en China, precisamente, o en el sudeste asiático, es mucho más pionero de lo que estamos haciendo en el mundo desarrollado. Por tanto, como igual que dijo Jaime Vázquez en la última conferencia de inversores, o incluso en la carta trimestral última, utilizamos a China también para ver unas tendencias y aprender mucho de lo que podemos ver en el mundo desarrollado, incluso en Latinoamérica. Estamos viendo compañías en Latinoamérica, y de eso se beneficia nuestro fondo LATAM, que están copiando modelos de negocio muy exitosos en el sudeste asiático. Muy bien, pues avanzamos a la siguiente pregunta que tenemos. Y aquí hay varias preguntas también que igual se pueden agrupar sobre empresas tecnológicas y su relación con la filosofía Value. Este inversor nos pregunta, ¿ven oportunidad de inversión en valor ahora en las famosas FANG? Con la entrada de Facebook en cartera, ¿puede que Bestinver esté dejando de un lado la filosofía Value? Y si va a ser habitual la incorporación a las carteras de empresas tecnológicas, ¿o es algo puntual? Esta pregunta tiene miga. Bien. Bueno, a la última pregunta no lo sé. Es decir, al final, si va a haber más tecnología o no en las carteras dependerá si encontramos valor en las empresas que analizamos. Aquí quiero poner un poco de perspectiva. Hace 7-8 años, compañías como Apple, compañías como Microsoft estaban cotizando a doble dígito de flujo de caja libre. Eran value. Estaban descontando que no iba a haber crecimiento en ese tipo de compañías. Y bueno, ha sido quien invirtió hace 7-8 años en esas compañías ha tenido una rentabilidad espectacular. Ahora estamos viendo, es verdad, más valor en otros tipos de sectores. Pero empresas tecnológicas también es Samsung, empresas tecnológicas también es AMS. En Samsung la compramos a 15% de flujo de caja libre y AMS al 20% en abril. Es decir, bastante valor. Y luego, en el caso concreto de Facebook es una compañía que creemos que puede crecer al 20% anualizado los próximos 3 años, donde tiene caja neta, tiene como un 10% de caja de su capitalización bursátil en caja, y dentro de 2 años va a tener el 20%. Y normalizando el flujo de caja, está cotizando el 5% hoy, bueno, creciendo al 20% yo creo que es muy atractivo, pero casi al 9% en 2 años. Y en nuestro precio objetivo, en nuestro flujo de caja, no estamos proyectando opcionalidades como la monetización del WhatsApp, monetización del comercio social o de la realidad virtual. En estos 3, si lo sumamos todo y hacemos algún análisis de cuánto puede ser, podemos explicar otro Facebook en 5 años. Creemos que eso lo tenemos gratis.
Muy bien, Tomás, pues muchísimas gracias y para todos ustedes, nuestros inversores, decirles que en este bloque se nos acaba el tiempo para preguntas, pero desde el equipo de relación con inversores en los próximos días se las iremos contestando, pero tenemos que ir avanzando al siguiente bloque con Ricardo Seixas, que nos va a hacer un resumen de la cartera ibérica. Muchísimas gracias, Tomás. Gracias, Rafael. Gracias a todos. Pues si les parece, vamos a avanzar al siguiente bloque y para ello contamos con Ricardo Seixas, que nos va a hacer un resumen y una actualización responsable de las carteras de renta variable ibérica en Bestinver, con lo cual, Ricardo, puedes empezar cuando quieras. Muchas gracias, Rafa. Muy buenas tardes a todos. 2020, desgraciadamente, nos trajo un año más negativo para el mercado español, y eso no es una coincidencia. Si nos centramos bastante en lo que es la sensibilidad del mercado español al ciclo económico, nos damos cuenta que además de sectorialmente tener una sensibilidad muy alta, también hay una vinculación muy fuerte con el mercado latinoamericano, que por su turno también es bastante sensible al ciclo económico, lo que nos suma realmente esa sensibilidad. Si en un año de pandemia con fuertes impactos en la evolución económica le sumamos este nivel de ciclicidad, no nos sorprendería que realmente el resultado fue el que fue. En este entorno, evidentemente, nuestro fondo de renta variable española, ibérica, el Bestinver Bolsa, lo hizo sencillamente parecido a lo que hizo el mercado, siendo que bajó en torno a un 14% durante este año, durante este ejercicio. En cuanto al Bestinver Tordesillas, con la preocupación de preservación del capital que tiene este año, y como suele ser el caso en años negativos, fue un año en que se luce bien la rentabilidad y este tipo de estrategia, en el que en la primera parte, en la que hubo la caída fuerte en marzo, el fondo pudo contener bastante bien los niveles de caídas, y ya en la segunda fase pudo participar bastante en la recuperación, llegando entonces a producir ese resultado final de más 4,3% en el ejercicio de 2020. Si miramos un poco a lo que son las perspectivas para el 2021, realmente lo que es esa sensibilidad y ese retraso que se ha confirmado a nivel de múltiplos de mercado, vemos que evidentemente deberíamos componer una situación bastante positiva, tal y como hemos verificado en noviembre, en una situación en la que el mercado fue también uno de los mejores de Europa. Entonces, esa traducción y esa visibilidad y esa profundidad que vemos en el ciclo económico, posiblemente de las mejores que vimos en muchos años, se nos traducen como unas perspectivas buenas para el siguiente periodo. En la realidad, si nos fijamos en lo que han sido variadísimas operaciones corporativas sobre valores o segmentos de empresas españolas durante los últimos 6 meses, superando 29.000 millones en diversos sectores, desde telecomunicaciones, finanzas, medios, construcción, en fin, diversos sectores, vemos que esas operaciones ocurren evidentemente porque los inversores extranjeros que han lanzado esas operaciones han visto ese diferencial de valoración entre lo que los mercados descuentan y lo que ellos pueden, con un horizonte temporal largo, ver como valor intrínseco del activo, que es realmente como desde Bestinver miramos nuestras inversiones. Y eso nos viene a confirmar la validez de nuestro escenario central, que es uno en donde hay discrepancias muy importantes
entre esas valoraciones de mercado y lo que sentimos, lo que valoramos ser las diferentes componentes de negocio de cada compañía. Siendo así, nosotros vamos a seguir haciendo lo que siempre hacemos. Como dijo Tomás antes, seguiremos analizando nuestras compañías, analizando sus componentes, la valoración que le atribuimos a cada departamento de esa empresa y con lo cual el margen de seguridad frente a la valoración que el mercado le atribuye en este momento. Ese análisis fundamental, que es el primer pilar de nuestras inversiones, evidentemente nos permite tener una construcción de cartera basada en las compañías de mayor calidad y con mayor potencial de revalorización, con vistas a poder proporcionaros las rentabilidades que merecéis. Y sin más, me quedo con un agradecimiento por vuestra confianza y paciencia. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Ricardo. Si te parece, pasamos al turno de preguntas referentes a la cartera ibérica. Y en este caso, la primera pregunta, si quieres me la quedo yo, porque nuestro inversor dice, en caso de tener 100.000 euros, ¿en qué 3 o 4 fondos de Bestinver los repartirían y en qué proporción? Pues esta pregunta me gustaría decir que actualmente desde Bestinver, con la gama de fondos que tenemos y basado en el horizonte temporal que este inversor en concreto tenga, o cualquier inversor, pues creo que podemos cubrir casi todas las necesidades. Al final tenemos fondos de renta fija, fondos de renta variable y pueden cubrir ese horizonte temporal sin problema, con lo cual le aconsejaría, le propondría que se pusiera en contacto con nuestro equipo de relación con inversores para poder profundizar en cada uno de estos fondos. Así que esa, Ricardo, me la he quedado yo. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿cuáles son vuestras principales apuestas en la cartera actualmente? Muy bien, y muy en la línea, como no podía ser de otra manera, con lo que os acabo de escribir, pues son compañías de perfil muy cíclico, ¿no? Agruparía 4 compañías con este perfil que nos gustan particularmente y en las que hemos estado reforzando a lo largo de varios meses. Y ellas tienen esa característica común de ciclicidad, de industriales que son, y además de eso, una característica muy común, que lo han hecho fenomenal en un año súper difícil para compañías con este perfil. Me refiero a CIA Automotive, que conocéis perfectamente como compañía de grande calidad de piezas automóvil, y que a lo largo de los últimos años se han visto afectados por una tendencia decreciente de demanda por piezas, por producción de automóviles, y que ahora mismo deberían verse beneficiados de esa demanda acumulada que se debería empezar a ver venir al mercado en los siguientes años, con esa generación de caja a que nos han acostumbrados y esas sinergias que siempre van sacando de las compañías que van adquiriendo. Eso nos permite llegar a niveles de valoración bastante por encima de en donde está cotizando ahora mismo. A esta sumamos otra con un perfil idéntico, que sería CAF, la constructora de trenes y de mantenimiento de trenes. Es una compañía que desde luego empezó el año bastante mal, el primer trimestre de hecho incluso han retrasado la comunicación de resultados. Eso generó alguna incertidumbre también al mercado y hemos aprovechado ahí para realmente entrar con fuerza. Eso porque creemos que es una de las compañías que se beneficia también de la agenda de transición ecológica y el cambio hacia medios de transporte, en este caso, menos poluyentes. Entonces es una donde vemos realmente un recorrido importante, una fuerte demanda durante los próximos ejercicios, también apoyado en su división recién adquirida de autobuses, particularmente eléctricos. Otras 2 compañías con unas características ligeramente diferentes
de estas dos que acabo de referir, pero que entre sí tienen el punto común en que están más cerca de los materiales, de las materias primas, como son Acerinox y ENCE. Entonces están en el acero inoxidable con tanta demanda luego industrial aguas abajo, con una fuerte presencia en Estados Unidos que le permitió realmente, como decía, llegar al final de año generando tal caja que les va a permitir no solo pagar dividendos, sino rebajar el nivel de endeudamiento. Y en el caso de ENCE, en donde hemos visto la cristalización de valor por venta de una participación minoritaria en su división de energía, que si sumamos a la parte de pulpa realmente vemos un potencial muy amplio y realmente un margen de seguridad que nos deja muy cómodos. Pues muchísimas gracias, Ricardo. Pasamos a la siguiente pregunta que nos llega de un inversor de Madrid y nos dice: en la última parte del año la bolsa española lo hizo muy bien. ¿Cómo veis el 2021? Bueno, creo que de alguna forma he contestado. Aquí hay un retraso evidente en las estimaciones que se hicieron a nivel de crecimiento económico y por ende de beneficios, por todo el retraso de vacunación, las nuevas cepas, las dudas de efectividad de las vacunas en esas nuevas cepas, pero es eso, o sea, es que creemos que no está roto el escenario central que tenemos, que es uno de recuperación fuerte para los años siguientes. Simplemente hay un periodo realmente de retraso que posiblemente en año civil pueda suponer un menor crecimiento, pero en periodos de 12 meses consecutivos, seguramente más pronto que tarde creemos, podemos tener esos niveles de crecimientos. Eso significa que, tal y como hemos visto en noviembre, la ciclicidad plasmada en desempeño del mercado, deberíamos tener algo parecido en cuanto a perfil en ese periodo ya más boyante. Evidentemente el mercado, si empieza a ver que las nuevas medidas de confinamiento van resultando en el doblegar de la curva esta de ingresos hospitalarios, empezará a mirar a los países que están más adelantados en la vacunación para transmitirles esa confianza de que se pueda anticipar la recuperación. Pero bueno, eso realmente a nosotros nos importa relativamente poco, porque ya hemos elegido con quién queremos estar. Muchas gracias, Ricardo. Hay una pregunta que veo repetida varias veces en cuanto a nuestra cartera ibérica, y varios de nuestros inversores nos preguntan por qué sigue habiendo bancos en la posición cuando su perspectiva es mala. Bueno, es una pregunta un poco recurrente. Correcto. Evidentemente somos muy conscientes de lo que es la situación de márgenes de interés que los bancos viven. Llevan tiempo viviendo en un mundo de tipos de interés casi cero, en donde la parte de ingresos que se corresponde al margen de intereses evidentemente está muy afectado. Lo que hemos visto es que, por otro lado, se están trabajando muy fuerte en darle la vuelta a la estructura de costes y a la eficiencia de toda esa estructura de costes, y entonces creemos que hay margen para que, llegando a un nivel de costes muy reducido respecto a lo que era tradicional, podemos tener una estructura de beneficios completamente diferente a la que teníamos antes, con la parte de comisiones mejorando y eventualmente en algún momento que podamos empezar a tener algún miedo más recurrente, más estable a que entre inflación la curva pueda empezar a ganar algo de pendiente, y entonces poder tener un extra de ingresos que nos dé la rentabilidad que creemos que en cualquier caso llegaremos antes, y con lo cual con los múltiplos correspondientes a los que teníamos antes.
Muchas gracias, Ricardo. Pues las preguntas que quedan referentes a la cartera ibérica las seguiremos contestando lo antes posible desde el equipo de relación con inversores. Muchísimas gracias por tu intervención. Gracias. Seguimos avanzando y toca el turno a renta fija, y para ello contamos con la presencia de Eduardo Roque, responsable de los fondos de renta fija en Bestinver. ¿Qué tal, Eduardo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Rafael. Cuando quieras podemos empezar con tu presentación. Fenomenal, pues muchísimas gracias a todos los que nos están siguiendo. 2020 y en concreto marzo del 2020, bueno, pues ya hemos visto que vimos caídas espectaculares en renta variable, pero la caída en los precios de los bonos en renta fija también fueron muy importantes. Esto creó muchas oportunidades de inversión que en Bestinver supimos aprovechar, y vamos a mostrárselo en una gráfica. En esa línea que ven ahí está representada la evolución de la rentabilidad de Bestinver Renta si el fondo hubiera estado la cartera estática que teníamos a 1 de enero del 2020, es decir, si no hubiéramos hecho ninguna operación en todo el 2020, ¿no? Vemos cómo en marzo hubo unas caídas significativas de un 6% y cómo la cartera va recuperando hasta acabar con un 1% de rentabilidad positiva. Y a continuación les voy a enseñar lo que realmente ha hecho el fondo Bestinver Renta. Un 3,8% de rentabilidad. Como saben, Bestinver Renta es nuestro fondo de renta fija flexible, con una cartera de media de alta calidad crediticia, investment grade, y ven cómo la línea marrón, que es la rentabilidad real, en marzo cae un 2% más, porque ya ahí estamos metiendo riesgo en cartera a medida que van cayendo los mercados, pero luego cómo levanta para acabar con esa rentabilidad que vemos ahí, ¿no? Y bueno, a mí esto, este año 2020 me lleva a reflexionar sobre dos puntos. Uno que nos atañe más a los gestores, que es que tenemos que estar preparados para estos momentos porque son oportunidades muy importantes, y la realidad es que nosotros en Bestinver solo sabemos estar preparados de una forma, que es a través del conocimiento de las emisiones y de los emisores que invierten, que emiten esos bonos, ¿no? Ese conocimiento es muy importante, se hace a través del análisis fundamental, que es a lo que nos dedicamos nosotros. El 90% de nuestro tiempo estamos analizando compañías, países, bancos, para estar preparados para esos momentos a través, como digo, del análisis fundamental y de un equipo potente. Y el segundo punto lo han nombrado ya mis compañeros en repetidas ocasiones, tanto Tomás como Rafael han aludido a ese tercer pilar, que es respetar el horizonte temporal que cada producto tiene. Eso nos atañe no solo a nosotros los gestores, sino a ustedes también los inversores. Es decir, si Bestinver Renta tiene un horizonte temporal de 18 meses, es decir, entre 1 y 2 años, tenemos que respetar este horizonte temporal, porque si nos salimos en marzo con unas caídas del 8%, cristalizamos unas pérdidas que luego en diciembre hubieran supuesto una rentabilidad un 12% superior, ¿no?, para acabar en un 3,8% positivo. Esa gráfica, esa línea que ha aparecido ahora, es nuestro fondo más conservador. Ven la poca volatilidad que tiene, Bestinver corto plazo. Solo invierte en bonos a corto plazo y de altísima calidad crediticia. En marzo también cayó un poco, pudimos aumentar riesgo, y esto hizo que el fondo acabara con una rentabilidad positiva del 0,3%, que estando todos los bonos a menos de 3 años y de esa calidad crediticia en negativo, es sin duda una rentabilidad de las que estamos muy contentos. Sobre todo por cómo están rentando ahora las cuentas corrientes y los depósitos. Y por último, también aprovechamos 2020 para completar nuestra gama de renta fija
por el momento que era, con unos spreads elevados y unas rentabilidades elevadas, pudimos completar la gama sacando Bestinver Deuda Corporativa, un fondo que va dedicado a aquellos segmentos de renta fija que ofrecen una mayor rentabilidad. El fondo salió en julio. Desde julio a diciembre tuvimos una rentabilidad del 7,6% para nuestros partícipes, con lo cual pues también muy contentos de haber lanzado y haber completado esta gama. Bueno, la subida del precio de los bonos, sobre todo en la segunda mitad del año, provocó que muchos de ellos llegaran a nuestros precios objetivos y nosotros disciplinadamente procedimos a la venta de muchos de ellos. He puesto en esta diapositiva algunos ejemplos. En primer lugar, los bonos que más encarecieron desde un punto de vista relativo fueron los bonos más seguros, porque el inversor tenía confianza primero en metiéndose en esos bonos y además, como saben, el Banco Central Europeo inició un nuevo programa de compras que iban directamente hacia estos bonos y por lo tanto estos bonos llegaron primero a nuestro objetivo y ahí pongo algunos ejemplos, no voy a nombrar todos, pero por ejemplo la petrolera Eni, el bono del cupón 2% de mayo del 2031 tuvo que sufrió mucho cuando se desplomaron los precios de petróleo, pues compramos el bono y luego tuvo una revalorización espectacular, ¿no? Con lo cual procedimos a venderlo, igual que el banco belga KBC, en su bono del 2027, los bancos sufrieron mucho también y luego tuvieron una recuperación en renta fija muy sorprendente y buena. Luego empezamos a vender bonos más del espectro high yield, bonos más arriesgados, que luego tuvieron una revalorización muy fuerte, como por ejemplo el bono de Intesa San Paolo 375, un coco, con call en febrero del 25, que subió de manera importante, o por ejemplo la compañía de componentes de autos francesa Faurecia, en su referencia del 2026, tuvo al final de año también un comportamiento muy positivo. Con esto, como digo, se nos incrementó la liquidez al 20%, con lo cual estamos posicionados en 2021 de una manera más defensiva a lo que hemos estado en 2020 y además tenemos esa liquidez para aprovechar las oportunidades que puedan surgir en el mercado, como ya de hecho algunas surgieron a finales del año pasado, como por ejemplo los bonos que sacaron, que emitieron por primera vez en deuda subordinada para defender su balance, Abertis o National Express, dos empresas que han sufrido mucho por las restricciones de tráfico, o la empresa de real estate de inmobiliaria CPI Properties, que también tuvo que acudir a los mercados. En fin, esto es el posicionamiento que tenemos de cara al 2021 y estamos seguros que van a seguir surgiendo muchas oportunidades para invertir esta liquidez que hemos hecho. Pues muchísimas gracias, Eduardo, por la actualización de las carteras de renta fija. Si te parece, pasamos a las preguntas que hay referentes a renta fija y la primera que nos llega es la siguiente. Los tipos están al 0%. ¿Cómo se puede conseguir en un entorno así rentabilidad en renta fija? Bueno, es verdad que los tipos llevan muchos años al 0% y que la renta fija es todo un reto, ¿no? Pero lo que pasa es que la renta fija no es solo el Euribor o la deuda pública española, ¿no? Que están muy en negativo. En renta fija es muy amplio, ¿no? Tenemos bonos de empresas que cada día salen a emitir al mercado por primera vez. Tenemos dentro de estas empresas bonos senior, bonos subordinados que pagan una TIR mayor. El sector financiero es muy intensivo en la utilización del mercado de capitales, emitiendo deuda también senior o deuda subordinada. O incluso hay deuda de mercados emergentes, bonos convertibles, es decir, hay mucho sitio de donde sacar partido a la renta fija. Lo que sí es importante es tener un proceso de inversión bien diseñado y un equipo potente, como he dicho antes, para aprovechar esas oportunidades. Y bueno, llevamos con tipos 0% en 2019 y Bestinver Renta sacó un 5% de rentabilidad, y con tipos 0 en 2020 y Bestinver Renta ha sacado un 3,8% de rentabilidad, ¿no? Con lo cual, pues bueno, creo que lo estamos haciendo incluso en este entorno. Perfecto, muchísimas gracias, Eduardo. Otra pregunta de uno de nuestros inversores
Dice lo siguiente: tengo en cuenta y un depósito en un banco español, no me cobran comisiones en la cuenta y me parece más arriesgado y caro tener un fondo con ustedes. ¿Qué opinan al respecto? Bueno, yo creo que en 2020 todos nos hemos dado, bueno, no es que nos hayamos dado cuenta, sino que ha habido un cambio muy sustancial en la política de los bancos. Hasta ahora han estado manteniendo el 0% sin cobrar en la cuenta corriente o en depósitos, sin cobrarnos nada, y en 2020 ya no han podido con eso y han empezado a cobrar comisiones sobre saldos positivos en la cuenta corriente, ¿no? De forma bastante generalizada, y que según nuestros cálculos viene a suponer un menos 0,30 o menos 0,40 de rentabilidad sobre esos saldos. Si no le cobran a esta persona será porque ya le está dando mucho dinero al banco. Ya tendrá préstamos, tendrá hipotecas, tendrá seguros, igual se ha librado por eso, pero lo general es que, o lo más generalizado es que sí que estén cobrando, y la verdad es que yo creo que en cuenta corriente hay que tener el dinero que necesitamos para el rabioso corto plazo, para el rabiosísimo corto plazo. Y más allá de eso, invertir en un fondo de renta fija siempre te va a dar, desde mi punto de vista, algo más de rentabilidad. Puede haber episodios, ¿no?, de caídas, pero obviamente por eso tenemos ese horizonte temporal que tenemos que respetar para conseguir esa rentabilidad. Pues muchísimas gracias, Eduardo. Terminamos con este bloque y un placer estar contigo como siempre. Muchas gracias a todos. Para completar con nuestra cuarta área de inversión en Bestinver, vamos a contar con la presencia de Francisco del Pozo, que es nuestro gestor de nuestro nuevo fondo de infraestructuras y responsable del área, lo cual ya les anunciamos en nuestra última conferencia y ahora mismo ya es un hecho en Bestinver y tenemos nuestro primer fondo que va a invertir en activos reales, con lo cual Francisco nos va a contar la creación y la evolución del mismo. Pues nada, muchísimas gracias, Rafael, por la introducción, y muchas gracias a todos por vuestro tiempo. Esta es mi primera conferencia en Bestinver y estoy muy ilusionado de poder presentar este nuevo área de inversión en infraestructuras. Este área se creó con la idea de dar acceso a los inversores a invertir en un producto alternativo, que es la inversión en activos de infraestructuras, en activos reales, de una forma directa. Creemos que es un producto diferenciador, que va a ser el primer producto español con un carácter tan global que va a permitir invertir en productos de infraestructuras, en activos de infraestructuras de forma directa, y que no es un fondo de fondos. El área va, digamos, a tener una diversidad geográfica, sectorial y por madurez de los activos. Vamos a invertir en diferentes sectores, vamos a invertir concretamente en 5 sectores: en transporte, telecomunicaciones, energías renovables, agua e infraestructura social. La diversidad geográfica que vamos a buscar es invertir en Europa, Norteamérica y ciertos países de Latinoamérica, y vamos a invertir en activos que algunos van a estar en operación y otros activos van a estar en una fase avanzada de construcción. Vamos a tener también un enfoque claro con el tema de ESG, como ha comentado Tomás al principio. Es un enfoque, digamos, que aplica a todos nuestros fondos en Bestinver, y el área de fondos de infraestructuras no va a ser diferente. Empezamos, digamos, nuestro lanzamiento del primer fondo, que es un fondo que tiene un objetivo de alcanzar los 300 millones y un periodo de inversión de largo plazo, en el que vamos a tener un periodo de inversión de 2 años y continuado por un periodo de operación de 6 años y de desinversión de los activos. Muy bien, Francisco. ¿Y cuáles serían para ti los 2 hitos del fondo, tanto el tiempo transcurrido en 2020 y el hito para 2021? ¿Cuáles serían? A ver, el 2020 fue un año corto para nosotros, porque empezamos, digamos, con este área a principios de septiembre, entonces solo fueron 4 meses, pero la verdad es que fueron 4 meses muy intensos en los que conseguimos varios hitos muy importantes. El primero fue, digamos, el lanzamiento del fondo y empezar la comercialización a principios de noviembre. Luego continuamos, digamos, empezando ya con la parte de inversión.
y tuvimos la oportunidad de hacer dos inversiones que representan en torno al 38% del fondo, con la compra de dos activos. El primer activo fue un portfolio de 2,3 gigavatios con 52 proyectos que tiene presencia en 11 países y que la verdad es que por las circunstancias que se dieron, pues pudimos comprar a un precio muy atractivo y de hecho bueno, ya estamos viendo que desde el precio que tuvimos a la entrada y la valoración que estamos viendo en nuestros activos, con la recuperación un poco de la situación económica, pues entramos a un precio muy atractivo. Y la otra parte importante de esa inversión es que nos dio, digamos, acceso a tener ya una presencia global, a estar en 11 países y a estar ya en un sector como el de energías renovables. A continuación, cerca de finales del año, hicimos una nueva inversión que representa más o menos en torno al 15% del fondo y que era la compra de una carretera, y la participación es una carretera y dos activos de hospitales. Completando, digamos, un año bastante bueno al tener ya presencia en tres sectores. Y el tercer hito, digamos, importante del año pasado fue que creamos nuestro equipo de inversión, incorporamos ya a gente con mucha experiencia en el sector de las infraestructuras que nos va a permitir empezar a mirar nuevas inversiones para este año. Y digamos con eso, bueno, fueron un poco los hitos del 2020. El 2021, la verdad es que empezamos con tres objetivos muy claros. El primero es hacer nuestro primer cierre del fondo, que si todo va bien será a mitades de marzo. Esperamos hacer un segundo cierre del fondo a mitad del año y luego, digamos, tener ya el cierre final del fondo, en el que esperamos haber conseguido el objetivo de los 300 millones de aquí a finales de este año. Entonces, ese es un poco del punto de vista de comercialización del fondo. Desde el punto de vista de inversión, que sería un poco nuestro segundo objetivo, la verdad es que nos gustaría seguir con el mismo avance de inversión que llevamos hasta ahora. La verdad es que estamos siendo capaces de encontrar oportunidades y de invertir bastante rápido, y nos gustaría invertir en torno al 30-35% del fondo durante este año. Y un poco el tercer objetivo que tenemos para este año es, digamos, crear nuestras credenciales y crear una reputación en Bestinver de inversores en infraestructuras y de gestores independientes, que creemos que es muy importante para tener la confianza de nuestros inversores y poder poco a poco pues ir lanzando diferentes fondos al mercado. Muy bien, Francisco, pues muchísimas gracias. Si te parece, pasamos al turno de preguntas, y aquí tenemos una pregunta que nos llega por mail referente al Fondo de Infraestructuras, y es la siguiente: ¿cuáles son los incentivos para invertir en infraestructuras y las ventajas competitivas del fondo? Las ventajas de invertir en infraestructuras, que estás invirtiendo en un activo real, normalmente no está correlacionado con los mercados financieros, tiene menos volatilidad que otros activos, y de hecho, bueno, ya con la situación del COVID se ha demostrado que muchos de los activos de infraestructuras no han perdido valor y de hecho lo han mantenido, si no mejorado. Y al final, bueno, pues te permite diversificar tu cartera y tener otro tipo de inversiones. Y luego un poco, bueno, las ventajas de nuestro fondo. Yo creo que es un fondo que parte ya con un cerca del 40% con activos maduros que están dando un yield estable, y digamos para los inversores que están entrando, pues ya digamos una parte del fondo importante ya tienen visibilidad y ya saben qué activos son. Y luego, bueno, creemos que tenemos un carácter diferenciador y que vamos a encontrar oportunidades de inversión que hay otros inversores en infraestructuras que a lo mejor no tienen acceso. Muchísimas gracias, Francisco. Otra pregunta que nos llega nos preguntan por los potenciales conflictos de interés con Acciona y cómo se van a resolver. A ver, nosotros más que un conflicto de interés, lo que vemos es una ventaja competitiva muy grande el ser parte del grupo Acciona, ¿no? Al final, la posibilidad de poder combinar un track record que tiene Acciona de 100 años como generadora y desarrolladora de proyectos de infraestructuras, combinarlo con la experiencia que tenemos en Bestinver de llevar 30 años gestionando inversiones, creemos que, bueno, va a dotar a Bestinver Infra de un carácter totalmente diferenciador con el resto de fondos de infraestructuras. Y bueno, no vemos un conflicto de interés. Hemos hecho alguna transacción en la que hemos comprado activos de Acciona, en la que nosotros no hemos fijado el precio, ha sido
un precio que ha fijado un tercero a través de un proceso competitivo y bueno, pues yo creo que es una suerte el hecho de poder tener el respaldo de Acciona y lo aprovecharemos de una forma que no genere un conflicto de interés para nuestros inversores. Y luego, bueno, pues una vez dicho esto, yo creo que al final, bueno, pues el fondo de infraestructuras de Bestinver, igual que todos los fondos que tenemos en Bestinver, tiene una gestión independiente y toma las decisiones basado en los criterios de rentabilidad, de sostenibilidad y otros criterios, y creemos que este fondo no va a ser diferente. Muy bien, pues tenemos otra pregunta que nos llega también por mail y es la siguiente: ¿cuál es la rentabilidad objetiva del fondo y si está previsto que el fondo reparta un dividendo anual? La rentabilidad del fondo la rentabilidad objetiva del fondo es en torno al 8-8,5%. Estamos también, digamos, como objetivo intentando repartir un dividendo anual en torno al 4-4,5%, y creemos que las rentabilidades que estamos buscando en comparación con los riesgos que estamos tomando, los activos que estamos comprando, es adecuada, y que el dividendo anual que vamos a repartir, pues partimos con la ventaja de que ya tenemos una parte importante del fondo invertido y en principio ese es el objetivo. Vamos a intentar sobre todo combinar dos tipos de activos. Vamos a intentar combinar activos que estén dando que estén estabilizados, que estén dando un dividendo anual, con otros activos que a lo mejor todavía no estén dando dividendos, pero que tengan unas rentabilidades un poco más elevadas, y a la hora de la rentabilidad del fondo y el dividendo del fondo, pues al combinar esos dos tipos de activos esperamos conseguir el objetivo que nos hemos marcado. Muy bien, Francisco, pues cabe yo creo una pregunta más que tenemos aquí también, y es: ¿cómo estudian en Bestinver Infra las oportunidades de inversión? A ver, en Bestinver Infra seguimos, digamos, la misma filosofía de inversión que se lleva aplicando en Bestinver los últimos 30 años, ¿no? Hacemos un análisis fundamental de las oportunidades, hacemos una gestión de los riesgos apropiados, invertimos siempre con un horizonte temporal a largo plazo, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues partimos de un universo de inversión bastante grande. Cuando nos llegan las oportunidades, vemos qué oportunidades creemos que tenemos un ángulo diferenciador o que tenemos un ángulo de entrada que a lo mejor otros inversores no tienen, y luego pues eso, hacemos un análisis fundamental muy basado en el estudio financiero y de la transacción en sí, e intentamos buscar digamos un ángulo que nos permita entrar a precios que creemos que son razonables. Muy bien, pues muchísimas gracias, Francisco, por tu intervención. Pues nada, muchas gracias, Rafael, por las preguntas. Muy bien, pues comentarles que se nos va acabando el tiempo. El objetivo de la conferencia era 1 hora, que como les he dicho en el inicio lo íbamos a hacer de manera virtual, y desde Bestinver esperamos que hayan podido ver a los responsables de los equipos de inversión y hayan podido ver una parte del talento que tenemos en cuanto a gestores y analistas en Bestinver, que al final es una prioridad para nosotros y que esperamos que siempre se vea reflejado en obtener las mejores rentabilidades. También decirles que lo que les he dicho durante toda la conferencia, que las preguntas que han quedado las contestaremos lo antes posible desde el equipo de relación con inversores, y que esperamos verles pronto presencialmente en la próxima conferencia. Muchísimas gracias a todos.